A mí lo que de verdad me inquieta del cerebro, a mí y a la mayoría de las personas, sobre todo quienes no tenemos formación científica, seguro que nos hermanamos en esta duda, es por qué el cerebro se sabotea a sí mismo. ¿De qué nos sirve ser tan listos si muchas veces utilizamos ese intelecto para flagelarnos? ¿Tú crees? Bueno, a ver. Desde luego, yo creo que puedes tener más armas con las que flagelarte si tienes quizá una... Es que no quiero tampoco decir nada que parezca que yo... Porque estoy... Que a ti te pasa eso. Claro, como no, yo es que soy tan inteligente que me puedo flagelar de tantas maneras, pero sí creo que a donde modestamente llegue mi intelecto, llega también mi capacidad para buscar... Para autodestruirse. No sé si formas de flagelarme o razones por las que flagelarme. No, lo que hacemos muchas veces es nos damos pequeños castigos sin tampoco exagerar, salvo que ya pasemos el límite o la barrera de lo patológico, ¿no? Del trastorno mental. Sí que a veces nos damos, igual que nos damos premios cuando hacemos algo bien, ¿no? Y queremos sentirnos orgullosos, pues a veces como que nos castigamos, tenemos esa voz interior que interiorizamos desde que somos pequeños para hablar mal de nosotros ante nosotros mismos, cuando tenemos que tener sentimientos de culpa o de vergüenza. Esos son sentimientos muy humanos, que también están en otros animales, ¿no? Pero muy desarrollados en nuestra especie, y no son sino formas de corregir nuestro comportamiento con respecto a lo que son nuestros ideales. El autoflagelarse es la típica situación que, siendo básico, es la culpa o la vergüenza por haber hecho algo mal. Y bueno, es un refuerzo negativo, es un autocastigo, evidentemente. Tú puedes regular el comportamiento de los demás o el tuyo propio, en este caso, a base de premios y castigos. Premios cuando haces algo bien, castigos cuando haces algo mal. Pues te estás castigando. Esto no va con lo que yo pienso que yo debería ser o cómo yo debería hacer las cosas. Lo he hecho mal. Y muchas veces viene bien porque a partir de ahí pones remedio. Si eres culpable de algo o tienes vergüenza por algo que no has hecho bien, a partir de ahí tú puedes remontar e intentar reparar ese daño que has hecho si te sientes culpable o esa situación en la que no has quedado bien si tienes vergüenza, ¿no? Pero yo creo que esa autoflagelación no es más que eso. Es un mecanismo... fíjate que la culpa y la vergüenza, junto con otras emociones muy sociales, como el orgullo, por ejemplo, son absolutamente... están muy desarrolladas en el ser humano y vienen bien para la convivencia, para vivir en sociedad. La culpa y la vergüenza son mecanismos muy útiles para vivir en sociedad. Que ojalá lo tuviera todo el mundo, pero hay gente que no tiene ni culpa ni vergüenza. Pero fíjate, la culpa, la vergüenza, la preocupación, el miedo ese que genera la ansiedad, un miedo a un problema que todavía no se ha presentado. Yo he leído recientemente un libro que me ha fascinado que se llama Todo está en tu cabeza, de la neuróloga Susan O'Sullivan. Y habla de todas esas enfermedades con manifestaciones físicas gravísimas que van desde la epilepsia hasta la ceguera, hasta la parálisis, que después de multitud de pruebas se llega a la conclusión de que es tu cerebro produciéndolas, es tu cabeza. Sí, La que como forma de afrontar una situación estresante o traumática te destruye en cierto modo. Sí, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Ante un mismo factor estresante, un mismo problema, una misma situación grave, las reacciones individuales son totalmente diferentes. Hay personas que se hunden y personas que al final salen airosas o que les duele, pero no les duele tanto. Entonces, cada cerebro en este sentido es un mundo. Esto es muy importante. Luego, otra cosa que has tocado. Todo esto viene del cerebro. Aquí hay una discusión, una disquisición. Hay veces que parece que las cosas no las produce el cerebro, nuestro comportamiento no lo produce el cerebro. Y aquí hay mucho que discutir, ¿no? Las enfermedades mentales son fruto de que el cerebro funciona mal, ¿no? Y entonces hablan la gente, por ejemplo, de la hipótesis serotoninérgica, ¿no? De la depresión. La depresión se debe a una carencia de serotonina, porque resulta que cuando da serotonina mejora en muchos casos la depresión, luego depende de esto y tal. Pero luego hay muchos casos que no. Entonces, pues no, parece que no depende del cerebro, no es una cosa cerebral. Claro que es una cosa cerebral, siempre lo es. Es decir, el que determina al final lo que hacemos, cómo nos sentimos,
cómo hacemos las cosas, ¿no? Siempre es el cerebro, es el que manda en nuestros sentimientos, bueno, el que tiene, de hecho, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestro lenguaje, nuestras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le afecta al cerebro? Claro, son muchas cosas. Y ahí es donde le afecta a los neurotransmisores, esa es la hipótesis de la serotonina. Pero también en los neurotransmisores influyen otras cosas. Las vivencias personales, que a la larga son percibidas y a la larga lo que producen en el cerebro y cómo es trabajado y procesado, pues producen unos efectos u otros. Entonces, todo está en el cerebro en última instancia, pero claro, son muchas cosas las que pueden causar que al final el cerebro vaya mal, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta simplemente. Es que pensaba ahora que precisamente en ese libro se habla de algo que lo puedo tender un puente, puedo relacionarlo con lo que te comentaba antes, de que cuanto mayor es el intelecto del conocimiento, como que más campo tienes para flagelarte, más razones o más posibilidades. En el libro cuenta que el hecho de que el enfermo en cuestión tuviese conocimiento de cómo cursan según qué enfermedades, le hacía experimentar esos síntomas. Ah, vale. Bueno, a ver, en principio, según me lo estabas comentando, me vino a la cabeza el mito de que cuanto más inteligente eres, más tiendes a la depresión. Sí. Eso lo trato en un capítulo. Hay un libro de un psicoterapeuta, Jean Siot-Fakin, que se llama Demasiado inteligente para ser feliz. Ya, pues eso es un mito. Eso está... Lo desmonto en el libro claramente porque no tiene nada que ver, ¿no? Es una cuestión. De hecho, quien es más inteligente puede tener más herramientas para ser más feliz, ¿no? Porque sabe cuáles son los recursos para tratarse, para paliarse, ¿no? Lo que tú estás diciendo es la anticipación, ¿no? Bueno, sí, es muy curioso. Quien es más inteligente tiene más... También depende del trastorno, no en todos los trastornos ocurrirá esto. Pero sí que es verdad que es algo muy típico humano, estés trastornado o no, el predecir. Ahora va a ocurrir esto, ahora va a ocurrir lo otro. Esto es algo que hacemos necesariamente. De hecho, es un sesgo de nuestro comportamiento. Tenemos que saber lo que va a ocurrir, el futuro, qué va a pasar. Por Dios, que alguien me lo explique, y si no, me lo invento. Si eres tan listo, tan inteligente como para haber leído de cómo va a ir tu enfermedad o tu trastorno, evidentemente ya estás anticipando. El cerebro lo que está haciendo es continuamente anticipar. De hecho, fíjate que hay varias propuestas, todas ellas muy serias, muy sólidas, de que el cerebro, lejos de ese modelo clásico según el cual es un sistema para percibir, procesar la información y realizar una respuesta o actuar, es un cerebro que lo que hace en primer lugar es actuar directamente. Es la actuación, el movimiento, el acto. Y a partir de ahí lo que va haciendo es el cerebro predecir qué es lo que va a ocurrir en función de sus actos. Incluso aunque no haga nada, también va a predecir qué es lo que va a ocurrir porque su acto es no hacer nada. Entonces esa predicción está siempre ahí presente. La máquina del cerebro está para predecir. Entonces en ese caso, si hay algún trastorno y ya se sabe cuáles son los síntomas, pues no te extrañe que prediga qué es lo que va a ocurrir. Yo no lo veo raro. No tanto que prediga, sino que, por ejemplo, en el libro se recoge el caso de una persona que tenía toda la sintomatología de una esclerosis múltiple avanzada y él estaba convencido de que tenía una esclerosis múltiple avanzada e incluso se enfadaba y se encabritaba cuando le decían que no. Que no la tenía. Bueno, pero me estás hablando de un viejo caso que es la histeria. Ajá. La histeria dentro de la... Mira, en este término, antes hablábamos de ser listo y ser inteligente. En la calle, la histeria es alguien que se pone... El histérico es alguien que se pone muy nervioso. Sí, una crisis nerviosa. Una crisis histérica y tal. Mientras que en la clínica, dentro del mundo de la psiquiatría y la psicología, la histeria en realidad es otra cosa distinta, que es verdad que históricamente se piensa que ocurría especialmente en las mujeres, y de hecho histeria viene de histeron, que significa útero, que quiere decir, es decir, lo que conlleva la histeria es una enfermedad somática simulada. El para qué no se sabe, para llamar la atención, para sentirse con un objetivo, o para muchas cosas, ¿no? En esto ahí estamos. Pero es verdad que la histeria puede provocar ceguera, puede provocar parálisis, puede provocar temblores, puede provocar dolor de cabeza, puede provocar muchas cosas. Eso en el fondo es histeria. Es decir, no tienes nada físicamente que lo explique,
Y ahí está. No sé si lo que estabas preguntando o lo que estabas comentando es que si eres, no sé ya si inteligente o no, pero sí lo mínimamente inteligente como para conocer los síntomas de esa enfermedad, Claro. que tu cuerpo está simulando, tu cerebro está simulando para simularla mejor que otros que no tienen tanta información. ¿Eso es lo que estabas queriendo decir? Claro, porque hay que tener en cuenta una cosa súper importante y en la que algo que subraya mucho la autora, y es que estas personas no están fingiendo. Claro, Estas personas realmente tienen eso. Pero tienen eso gracias al conocimiento que tienen, por ejemplo, este hombre, gracias al conocimiento que tiene de la esclerosis múltiple. Bueno, es que se lo hace más creíble, claro. Es como un pez que se muerde la cola, además se lo hace más creíble a los demás, porque cuando el especialista le pregunte, y además de pasarle esto que usted me dice, le pasa, yo qué sé, la esclerosis múltiple, tiene parálisis de la pierna, sí, pero ¿tiene usted, ha perdido la sensación? Si sabe que lo normal, porque los nervios son dobles de motores y de sensación, lo normal es que pierda las dos cosas, el movimiento y la sensación, y dice que sí, pues ya le cuadra más al especialista y eso como que confirma efectivamente que tiene esa enfermedad, ¿no? Y bueno, se hace una simulación mejor con mejor conocimiento. Como dices tú, ellos no están mintiendo. Es que cuidado con lo de mentir. Yo creo que esto es algo también que trato mucho en el libro, ¿no? Que hay mucha gente que se autoengaña o que, vamos a decirlo de otra manera, a ver, en el caso de estas patologías no es exactamente así, pero sí que llega a conclusiones y defiende verdades que en el fondo, si las analiza en profundidad, no son verdades. Y aquí puede estar ocurriendo algo de esto, ¿no? Lo que ocurre es que se ha convencido de algo y lo defiende a capa y espada. Y uno está convencido de que, yo qué sé, en este caso, ya digo que lo ignoro, ¿no? Pero que puede estar convencido de que tiene esclerosis múltiple y no tenerla, pero en su convencimiento no está mintiendo. Eso me ocurre mucho, me ha ocurrido mucho y me ocurre, vamos, es una forma de explicarlo, con mucha de esta gente que cree ver fenómenos paranormales o ovnis. En algunos casos, a ver, creo que la NASA o el Pentágono han reconocido que alguno hay, pero la gran mayoría no. De hecho, es curioso. Seguro. Objetos voladores no identificados, seguro. Pero que hay mucha gente que ve y cree cosas fehacientemente y sin embargo no son exactamente así o no han sido exactamente así. Porque la memoria es muy falsa muchas veces. Entonces cree haber visto algo que realmente no lo ha visto o cree que ha sido como realmente no lo es. Y en todos estos casos, incluyendo estos casos de histeria, no son mentirosos, no están mintiendo, no lo están haciendo voluntariamente. En absoluto. Ha habido incluso casos de gente que cree que ha cometido un crimen, que ha cometido un asesinato y que no es cierto. Como que se ha autoconvencido. Es posible, sí. Eso es, Son casos muy extremos, pero sí, es posible, sí.